Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca del teorema de Gauss. Cuando nosotros queremos calcular el campo gravitatorio generado por una masa puntual, aplicamos la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal. Si en vez de una masa es un conjunto de masas puntuales, aplicamos entonces el principio de superposición. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos una masa con un determinado volumen? Ahí recurriremos al teorema de Gauss, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Antes de comenzar con el teorema de Gauss propiamente dicho, habría que entender el concepto de flujo gravitatorio. El flujo gravitatorio es un índice, un indicador del número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Para entender un poco mejor esta definición, vamos a tratar tres situaciones distintas acerca del flujo gravitatorio. En este primer caso, vamos a disponer de una superficie plana y las líneas de campo van a ser perpendiculares a dicha superficie, con un campo uniforme. Es decir, las líneas tienen en cada punto del espacio la misma intensidad y la misma dirección. El vector superficie es un vector perpendicular a la superficie y cuyo módulo mide lo mismo que la superficie en cuestión. A mayor superficie, mayor será el módulo del vector. El flujo, para este caso, viene dado como el producto de G por la superficie. Por G entendemos la intensidad del campo gravitatorio. En cualquier punto, al ser homogéneo, siempre la misma. En este segundo caso, el campo seguirá siendo uniforme y la superficie seguirá siendo plana, pero el campo ya no será perpendicular a la superficie. Si nosotros tomamos el rectángulo azul exactamente igual que en el apartado anterior, pero lo vamos inclinando cada vez más, el rectángulo visto por las líneas de campo cada vez va a ser menor. Es decir, esta proyección que tenemos aquí es menor de lo que era el rectángulo originalmente. En concreto, esa proyección, esa nueva superficie perpendicular a las líneas de campo, se puede calcular como S por coseno de alfa. Y el flujo, para este caso, quedaría como G por S por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo encerrado entre el vector superficie, que es perpendicular a la superficie, y el vector en el que señalan las líneas de campo. Es decir, esta dirección, el ángulo alfa se repite entre esas dos direcciones. Bien, el flujo, que viene dado como el producto de G por S por el coseno de alfa, lo podremos expresar como el producto vectorial del vector intensidad de campo por el vector superficie, que es la misma expresión que tenemos aquí arriba. En el caso 3 tenemos un campo variable y una superficie cualquiera. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es coger esa superficie cualquiera y dividirla en pequeños elementos. Elementos que cada vez los haremos más pequeños, hasta que sean infinitesimales. Si inicialmente la superficie S la dividiéramos en 16 rectángulos, el flujo a través de toda esa superficie sería la suma
de los 16 flujos, la suma de cada uno de los flujos que atraviesan cada una de estas 16 superficies distintas que tenemos por aquí. Todo esto sería el flujo total. La suma de estos 16 flujos la podríamos expresar como la sumatoria que viene aquí, la sumatoria de n igual a 1 hasta 16 de los respectivos productos g sub n por s sub n por coseno de alfa sub n. O como producto escalar, la suma de n igual 1 hasta 16 del producto escalar de g sub n por s sub n. Si nosotros hiciéramos las superficies cada vez más pequeñas hasta que fuese infinitesimales, tendríamos en cada una de esas superficies infinitesimales el caso 2 y el flujo lo podríamos calcular, ya pasaríamos de la sumatoria a la integral de g por ds, hallando las contribuciones a lo largo de todas las superficies infinitesimales que acabarían sumando S mayúscula. Así queda definido el flujo a través de una determinada superficie, como la integral a lo largo de toda esa superficie del producto escalar del campo por el diferencial de superficie. A continuación vamos a ver el flujo de una masa puntual M minúscula a través de una superficie cerrada. La superficie que vamos a utilizar es la de esta esfera concéntrica con la masa. En el punto P, el campo gravitatorio señalará hacia la masa. Este será el campo gravitatorio G. El vector unitario irá siempre de la masa hacia el punto P, por lo tanto señalará hacia afuera. Este será el vector unitario y tendremos que coger un diferencial de superficie. Para eso cogemos una superficie infinitesimal y ese vector será el ds. Señala hacia afuera. Por convenio, en las superficies que son cerradas, el vector superficie señala siempre hacia el exterior. El flujo será positivo cuando las líneas salgan de la superficie y será negativo en caso contrario, cuando las líneas entren en la superficie. Aplicando la definición, el flujo total que atraviesa la superficie de esta esfera concéntrica con la masa m y a una distancia r minúscula vendrá dado por la integral a lo largo de toda la superficie gaussiana que hemos escogido del producto escalar de G, la intensidad de campo en cualquiera de los puntos de la superficie gaussiana que hemos elegido, por ds, por el diferencial de superficie. En la expresión anterior sustituimos G por la expresión que ya conocemos de la intensidad del campo gravitatorio, es decir, eso viene expresado como menos G, menos la constante de gravitación universal, por la masa que tenemos aquí en el centro, entre la distancia al cuadrado y vectorialmente por el vector unitario, que es el que señala aquí en dirección radial hacia afuera. En cuanto al producto escalar U por ds, según la definición, eso sería módulo del primer vector por módulo del segundo por coseno del ángulo que encierran. Como vemos en el dibujo, el ángulo que encierran es 0 y el coseno valdrá 1. El vector unitario vale 1 también y ese producto escalar
nos quedará nada más que ds. La integral para determinar el flujo nos quedaría como la integral a lo largo de toda la superficie gaussiana de esta expresión, siendo r cuadrado una constante porque todos los puntos de la superficie están a la misma distancia. Podemos extraer de la integral menos g masa y r al cuadrado y nos quedaría toda la integral a lo largo de toda la superficie. Bueno, toda esta integral de aquí son las contribuciones de absolutamente todos los diferenciales en los que hemos de superficie en los que hemos dividido la superficie de esa esfera. Si lo sumamos todo, lo que obtendremos será precisamente la superficie de la esfera, y esa superficie viene dada por la expresión 4pi r cuadrado, de modo que sustituyendo toda esa integral por su valor nos quedaría 4pi r cuadrado por el producto que teníamos delante de la integral. Aquí podemos simplificar r al cuadrado y se nos queda que ese flujo viene expresado como menos 4pi por constante de gravitación universal y por m. Como vemos, el flujo es negativo. Eso quiere decir que las líneas de campo entran en la superficie y señalan hacia el centro, hacia donde se encuentra la masa. Y por otro lado, el teorema de Gauss, esto simplemente ha sido un ejemplo para un caso concreto, pero el teorema de Gauss es la generalización de este resultado para cualquier tipo de superficie cerrada y para cualquier masa que exista dentro. El flujo a lo largo de una superficie cerrada, superficie gaussiana, esta integral será siempre igual a menos 4pi por g, todo esto son constantes, por g por la masa total que se encuentre dentro, masa interior, dentro de la superficie gaussiana. Dicho de otra forma, el flujo gravitatorio a través de una superficie cerrada es proporcional a la masa encerrada por dicha superficie.